El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista en estas frecuencias de la pluralidad. Usted lo constata todos los días. Aquí de lo que se trata es que todos nos escuchemos. Así es que, pues, es un privilegio el contar con su presencia. Bueno, pues, a nombre de nuestro productor y director general, Mauricio Salum, les agradecemos enormemente su confianza y su compañía. Gracias a Jonathan Álvarez, a Digital Vision, a Leito, por supuesto a Fran Tapia y por supuesto al ingeniero Víctor Melara García, al ingeniero Cid y a todas las compañeras y compañeros de ABC, ABC, las 760. Bueno, pues queremos felicitar todos nosotros a una queridísima amiga que es @RíosAnaMa, es Anita, que hoy cumple años. Muchísimas gracias, Anita, siempre por todo tu apoyo precisamente a este programa y desde hace tanto tiempo. Gracias, Anita querida, todos te deseamos felicidades y que tengas salud y que tengas abundancia de cariño y que tengas entusiasmo y prosperidad. Muchísimas gracias, Anita querida. Y bueno, pues a todos ustedes, queridos amigos, de aquellos que cumplan años, que sea su santo, o simplemente que quieran recibir un abrazo nuestro, y nuestros mejores deseos pues van como todas las veces que estamos con ustedes, que nos dan ese privilegio. Muchísimas gracias. Bueno, en esta mesa el maestro Enrique Pastor Cruz Carranza, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la maestra Ceci Tapia, @solidaridad1000, y a partir de la media tendremos también al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero. Un privilegio tener esta mesa. Y bueno, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, conductor de A Fuego Lento allá en Campeche y representante también en los bellísimos estados del sureste, Campeche, Tabasco y Yucatán. Maestro, es importante reiterar el manejo indebido de la infraestructura y los efectos que causa la obra del Tren Maya en la península de Yucatán. Es muy importante que le pido, por favor, nos retome temas que usted ha tocado por desarrollos inmobiliarios y otro tipo de intereses políticos, económicos, que han dado precisamente en esta campaña en contra de una obra tan trascendental que será para México, para esa región del país, para que detone la economía y en general para un beneficio muy grande. Pero yo le pediría a usted precisar varios puntos sobre las vías, y me pareció también lo que nos dijo el día de hoy el señor presidente en la mañanera, muy importante, cómo explicó puntualmente las zonas, qué está pasando en cada tramo del tren, que buena parte del Tren Maya es eléctrico, o sea que no contamina, obviamente, independientemente de las vías y muchas cosas que usted ya nos ha comentado que los mexicanos, la mayoría de los mexicanos sabemos, y que de alguna manera es importante reiterar, porque así como se descalificó al aeropuerto Felipe Ángeles, como se decía que se apoyara un proyecto totalmente inviable simplemente porque está en una zona lacustre, ¿verdad? Y pues son cuestiones de golpeteo político, pero yo le quisiera a usted, como un personaje que conoce a pie juntillas todo lo que sucede en esa región y que ha dado seguimiento, nos amplíe, maestro, por favor. Un abrazo. Adelante, maestro Enrique Pastor Cruz Carranza. Gracias, licenciada Celeste, muy contento y lleno de orgullo de participar bajo su conducción en este programa que es trascendente, que está haciendo camino porque es una alternativa de comunicación de usted, licenciada Celeste, del Club de Periodistas, de nuestro director y por supuesto de ABC Radio de México, y pues quienes participamos en su mesa de trabajo, de información,
pues, es un riquísimo honor, que no puedo dejar de decirlo. Y sí, efectivamente, licenciada Celeste, amable audiencia, es muy importante que se tenga un claro contexto, y voy a citar datos, y voy a citar nombres, y voy a citar evaluaciones de supuestos expertos, comunicadores, nada más para que veamos a dónde llega la mala fe cuando se intenta engañar a la comunidad en este sentido. El Tren Maya es una obra, lo hemos dicho, que abraza 5 estados de la República históricamente abandonados por el centro, un lugar donde desde el siglo pasado se detuvo la ampliación de las vías del ferrocarril, no por preocupación ecológica, sino porque simple y sencillamente el saqueo se concentró estrictamente en la región durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Fíjense nomás de qué etapas estamos hablando. Estamos hablando de un tren que nuestro Cedillo Ponce de León, junto con todo el grupo que lo acompañaban, inició el proceso de privatización, quitando y desapareciendo ferrocarriles nacionales de México. Uno de los argumentos que se manejó y que hay que rescatar del propio gobierno federal de Ernesto Zedillo y de quienes estaban a su lado, era de que la privatización era para ampliar la cobertura y detonar el desarrollo económico regional de esa zona. Esto quedó en la demostración de la gran tranza, el robo de vías y el uso de ese tren a tal grado de quebrar y hacerle un proceso de rescate económico y finalmente dejarlo abandonado, como todo lo que se manejó durante el periodo neoliberal. Ahora bien, vamos al tema de la impactación en la zona de ríos subterráneos y de todo lo que los ecologistas más populares por recibir financiamientos en sus actos. Perdón, maestro querido, le pedimos esté en una zona donde tenga mejor recepción, por favor, porque se escucha muy interrumpido. Perdón. Bueno, no sé cómo me escucho ahorita. Ahí mejor, se escuchaba muy mal, por favor, gracias. Entonces, es muy importante que nos dijeran, que nos dieran los fundamentos que se puedan tener, porque si usted va a Mérida, en la capital del estado de Yucatán, se pueden ver grandes torres de construcción departamentales, se pueden ver hoteles de muchos pisos, se pueden ver avenidas, y se pueden ver incluso autopistas que se construyeron para conectar en la zona que corresponde a toda la región maya. Se hizo un proyecto que se llamó Tren Transpeninsular, que única y exclusivamente favorecía en las zonas de desarrollo de inversión extranjera, hotelera, sin que nadie se preocupara por este sentido. Hoy eso es falso, es completa y totalmente falso. Hay un interés, como lo decía usted al principio del programa, de desinformación, de golpetear una obra importantísima del gobierno y en donde la destrucción, y le pongo comillas, no tiene punto de comparación hacer 2 vías de ferrocarril que cualquiera puede ver que es una franja exclusivamente en la que se afecta, muy diferentes a las autopistas concesionadas que se dieron durante la ampliación en todas esas regiones y que son negocios privados. Aquí se preocupan por la destrucción de árboles, perfecto, habría que preguntar cuántas hectáreas de manglares que se destruyeron en toda esa región preocuparon a los ecologistas y la importancia que tienen los manglares. Habría que preguntarles cuánto se han desgarrado las vestiduras y la devastación que se lleva a cabo por parte del negocio del carbón vegetal de los ecologistas, que son grandes extensiones y que además están utilizando diluyentes, detergentes y una serie de situaciones que envenenan los mantos freáticos y que están acabando con las colmenas de abeja, con todo lo que esto representa. Entonces, que no nos vengan a la gente de a decir y
y hablar a nombre de nosotros y de los mexicanos de esta región. No queremos el tren, no queremos el tren. ¿Quiénes? ¿Y para qué no quieren el tren? Porque si lo querían, era negocio particular. Gracias, maestro querido. Muchísimas gracias. Vamos a dar seguimiento, con este tema. Ceci, querida, yo te pido de favor, Ceci Tapia Solidaridad 1000, tú como directora de redes, que nos digas cómo va la cuestión en redes, Ceci, independientemente que también toques el punto que desees en esta mesa de análisis. Adelante, Ceci, antes de irnos al corte y después del mismo. Adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestro. Así siempre de saludable. Pues resulta que es un día muy importante. Hoy se dicta la libertad para Alejandra Cuevas. Las redes sociales están muy fuertes porque se estaba buscando que una fabricación de culpa, que esta es la primera de las 4T que se conoce, pues que bueno, son asuntos personales, inclusive políticos, pero sin embargo nadie que sea inocente debe estar acusado por su libertad por cuestiones políticas de ningún tipo. O sea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de hoy le da la libertad a esta señora Alejandra Cuevas, y pues bueno, ese es un gran triunfo, y esperemos que así sigan todos los que hay presos desde la época de Calderón, que son fabricados de culpa, y ojalá que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga este momento tan importante. Y bueno, yo creo que para ir perdóname, Ceci, querida, y subrayar que es interesante darse cuenta que en este sexenio no mete mano el presidente, ¿no? No es como antes, que se dictaban las cosas desde fuera. Y bueno, pues yo creo que también para un futuro también vamos a hablar de todo lo que ha sucedido en las redes sociales, pero ya estamos exactamente en el minuto. En el corte. Te escucharemos de regreso, Ceci, querida. No se despeguen, queridos amigos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en XEABC, las 7:60, queridos amigos. Ceci Tapia Solidaridad 1000, directora de redes del Club de Periodistas de México y además defensora de derechos humanos, también coordinadora. En este sentido, yo le pediría que nos diga cómo estábamos en las redes, Ceci, querida, lo que se ve. Comentaste también sobre la libertad de la señora Cuevas, que bueno, todo lo que tenga que hacerse del partido político, de cómo se maneje mediáticamente, porque se utilizan muchas veces los temas, desgraciadamente, para un golpeteo supuesto al gobierno. En este caso yo quiero resaltar que ojalá eso se hubiera dado en otros sexenios, cuando había un dedazo por parte de la autoridad superior o de amigos, pues esto no sucedía. Aquí se da cuenta que si es un revés para el fiscal general, o como así lo están manejando, pues que sea a quien sea. Finalmente debe de ser la justicia lo que debe de estar presente, independientemente que también hemos tocado el tema de la Suprema Corte, que luego pues, se queda corta de justicia. En este caso, hubo, yo creo que un fallo bien, pero finalmente aquí lo importante y lo que hay que resaltar, muy por el contrario de lo que se quiere hacer con esta propaganda, es precisamente que, qué bueno que haya esta independencia de poderes, y que pues queda más que demostrado que aquí las recomendaciones en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no funcionan, ¿no? Aunque sean de funcionarios, de quien sea. Entonces, bueno, pues ya daremos seguimiento. Ceci, te seguimos escuchando. Claro, Tapia Solidaridad. Pues bueno, sí, muchas gracias. Pues efectivamente, yo creo que uno de los más grandes éxitos de esta situación, en donde se ampara y protege a esta señora Cuevas, que es una víctima de fabricación de culpa, pues es exactamente el tema de que las personas no sean presas por ser, siendo inocentes. Y ya de ahí nos vamos a todos los casos que hemos platicado en el programa, querida Celeste, que siguen hoy en prisión, los Vallarta, Brenda Quevedo, y que bueno, pues esperemos que esta sea una luz en el camino. Pues bueno, resulta que el viernes pasado el dólar había bajado la barrera de los 20 pesos por $1. Hoy
tiene un pequeño retroceso. Finalmente todo esto tiene que ver cómo se han estado manejando las cosas políticamente, y eso no se ha visto en las redes sociales. Algo que me llama mucho la atención es justamente esto. También la revocación de mandato ha sido un tema muy, muy tocado en este momento de las redes sociales, pero no solamente en Twitter, sino también en Facebook, en WhatsApp, porque WhatsApp pues es una red que hoy empieza a mover todo lo político como nunca lo había hecho. Entonces, bueno, vamos a ir adelante. Hay quienes han criticado también el precio de la gasolina, y esto es porque se han estado subsidiando las gasolinas para evitar que haya una devaluación o haya más problemas con el peso. Sin embargo, hay quienes no les parece que se subsidie las gasolinas, y hay quien sí, pues obviamente los usuarios pues están muy contentos, ¿verdad? Entonces hay que estar como muy pendientes. Yo en la semana había hecho algunas situaciones, no solamente acerca de la revocación del mandato, de los manglares, o de cómo ha estado la guerra, o cómo ha afectado en lo económico, en esta situación de Ucrania y Rusia, el asunto del Bitcoin, sino también en algunos de los detalles que se han estado modificando y que se han estado criticando, y que yo quería aclarar. Resulta que se ha hablado mucho de que se le quitan a las familias, pues digamos, escuelas de tiempo completo, hablando como si la comida se les diera. Yo fui usuaria de 3 escuelas de la Ciudad de México, y no porque yo haya ido, sino mi familia hayan asistido a un kinder, al Guadalupe Solís, asistieron a una primaria y asistieron a la escuela 14, que era tiempo completo, y en ningún momento se da la comida, se cobra a la familia. Entonces, ir empezando a mover estos temas, que ir desmontando estas leyes, y eso es muy importante. Bueno, hablando de la revocación de mandato, también obviamente muchísima gente está a favor, se ha visto en las redes, pero también muchísima gente está en contra. Entonces eso ha hecho que este fin de semana la revocación de mandato sea un tema muy delicado, que se ha estado considerando que si van, que no van, que participen, que no participen, pero eso de todos modos pues hace un ruido muy, muy interesante en la red social de la que estamos hablando. Pues yo creo que más allá de todo esto, también ver todos los factores políticos y económicos en los que se están basando para poder tocar el tema, porque ya vimos que un punto de ataque, que fue este asunto del Tren Maya, que ya el maestro Pastor Cruz Carranza lo ha ido desmontando con su conocimiento del sureste tan grande, y que además él ha denunciado hace muchísimos años cómo han talado zonas enteras de los árboles maderables. Entonces, sobre esto, pues bueno, esperemos que los ambientalistas en algún momento, o pseudoambientalistas, pues también hagan su tendencia, porque no solamente es proteger los lugares que son de sus amigos o de quienes los protegen o de quienes les pagan, ¿no? Sino es hablar de agua y de todos lados. Claro que sí, querida Celeste. Gracias, Ceci, querida. Bueno, pues vamos a ir con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias, Ceci Chula. Precisamente con su análisis, maestro, de su estrategia, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, en esto de los golpes blandos, las guerras híbridas, todo lo que usted conoce, estamos en momentos trascendentales próximos a que se vea esta cuestión de que se legisle ya, que quede totalmente esta reforma a la ley eléctrica. Hay muchas, y ha habido muchas presiones de intereses del exterior e interior, o sea, esto lo sabemos todos, y también sabemos pues que hay mafias que estaban protegidas por intereses de anteriores gobiernos. En este caso sucedió un evento muy, muy terrible en Michoacán, y precisamente esto lo utilizan en el Senado para golpear al gobierno actual. De alguna manera, en este tenor, obviamente quien gobierna ahorita es totalmente un partido diferente al de el panista Felipe Calderón, pero aquí arremeten contra el presidente, que arremetan y que digan lo que quieran, pero en un momento dado yo simplemente le pregunto a usted esta falta de rubor absoluta de cuando se supo en su momento
de las reuniones que tuvo la hermana del expresidente, de acuerdo a publicación y documentación de medios informativos, pues con uno de los líderes en ese entonces pues más temidos de toda la región. Lo escuchamos con mucha atención, maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, y todo lo que tiene que ver esto con defender la soberanía nacional y pues las injerencias extranjeras de nuestro país también, y estos intereses del pasado también. ¿Qué tendrán que ver, maestro? Lo escuchamos con mucha atención. Con mucho gusto, Celeste, los saludo con afecto, Ceci Tapia, y a todo nuestro muy, muy apreciado público con el que dialogamos estos temas que son de actualidad, que son de coyuntura, pero que trascienden al momento, aunque periodísticamente pues dejan de ser importantes en el día que sucedieron, y al otro día pues otra situación toma el sitio de la información. Pero en este caso pues nos obliga a reflexionar sobre el rumbo de la seguridad en el país y lo que está sucediendo a nivel mundial, en el entendido de que la seguridad mundial pues está siendo remodelada, digámoslo así, por la situación de la guerra que se está escenificando en Ucrania, y que tiene un impacto tremendo, inclusive en Naciones Unidas, y que llevará más pronto que tarde a la remodelación, a la reingeniería del sistema de seguridad mundial. Lo mismo sucede en México. El acuerdo que se llamó Centenario en estos momentos, por este nuevo escenario y el cambio geopolítico mundial, pues ya deja de ser vigente, y se muestra con toda claridad en la situación que está nada más viviendo Michoacán. En Michoacán, en el municipio de Sinapecuaro, fueron ejecutados 20 personas. Se aduce que porque estaban en un palenque, y que este palenque era clandestino. Bueno, el país está lleno de peleas de gallos, ¿sí? Y pues cuando se recurre a la Secretaría de Gobernación, al área de brincos y sorteos, a juegos y sorteos, allí le dan un permiso. Pero estos permisos, bueno, pues se dan de manera muy aleatoria frente al número de eventos de esta naturaleza, carreras de caballos, apuestas. Al pueblo de México le gusta el juego. A un destacadísimo michoacano como es el cura Hidalgo, tenía su propio palenque pegadito a Zitácuaro, ¿sí? Le encantaban los gallos y era un fino apostador y entrenador de gallos. Y ahí hay otra situación como la que recientemente se presentó en San José de Gracia. Otros 20 personas fueron ejecutadas mientras se daba allí un velorio. Y también, para hablar de lo más reciente todavía, 2 periodistas de Zitácuaro fueron ejecutados y su medio fue cerrado. ¿Y qué decir del presidente municipal de Aguililla? ¿Sí? Pero esto tiene que ver con todo el contexto del país. Más de 200 muertos este fin de semana. O sea, nos colocamos en el país, el segundo país más violento después de Ucrania. Antes lo estábamos después de Afganistán, ¿sí? Y lo que estamos nosotros viendo, ¿sí?, en esta región como Michoacán, ¿sí?, la situación se ha disparado, ¿sí?, esta guerra ahí, sí. Está el corte, perdóneme, está el corte. Vamos a un corte y regresamos.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en XABC, la 760 de AM, y en quienes nos retransmiten de manera diferida Grupo Radio Turquesa y Frecuencias de la Pantera. Muchísimas gracias, por supuesto, queridos amigos, y también Radio La Nueva República. Estamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo seguiremos haciendo y le damos la bienvenida también al maestro Rafael Barajas Durán, @Monero, maestro tan querido, para su análisis. Es un privilegio. Maestro don Rodolfo, lo seguimos escuchando. Adelante. Celeste, aquí lo importante es el diagnóstico para que se pueda enfrentar y resolver el problema. El problema es muy complejo, pero en la perspectiva del gobernador, dice que tiene que ver con inercias del pasado. Es cierto que él recién tomó su posesión como gobernador, pero lo es cierto que llegó acompañado de un buen número de Policía Federal, sí, de la Guardia Nacional y del Ejército, sí, para frenar precisamente esta situación de violencia, y tiene que ampliarse el diagnóstico, Celeste. Si no se comprende que en Michoacán la violencia que se está desatada tiene que ver con la demanda de materias primas estratégicas, como son los minerales de Michoacán, esta situación no se va a resolver como la situación que vive Zacatecas, que vive una guerra de litio. ¿Sí? Los diferentes componentes regionales de violencia de nuestro país, más de 200 muertes este fin de semana, tienen que ver con la situación tanto geopolítica como con la situación que vive el mundo de guerra. ¿Sí? Tiene que adecuarse el diagnóstico, tiene que replantearse y con ello, ¿sí?, ver no solo como hoy se comentaba, que era el fracaso de la Guardia Nacional, sino hay un componente del CISEN, del Sistema de Inteligencia Nacional, apegado a la nueva realidad. Estamos viviendo una nueva realidad, no se va a poder enfrentar la violencia en escalada como lo tiene el país. Y si esto se suma, Celeste, a situaciones de alta gravedad, como las que se van a presentar por la falta de alimentos en muchas regiones del país, del mundo y de nuestro país, como el maíz, como todos los granos que son requeridos, el trigo, ¿sí? En Egipto va a haber un problema de violencia, ¿sí? No alcanza la producción mundial, ¿sí? Se requieren medidas emergentes. Y entonces nuestro país, sumado problemas tan sencillos como la escalada de precios en la gasolina, hoy contenida, pero por cuánto tiempo, los precios arriba con la inflación que está viviendo el país. Entonces se requiere hacer un replanteamiento hoy de conjunto por todo el Estado mexicano. Si no son simples hechos violentos registrados porque son en un juego de gallos. Si no se trata solo de ello, se trata de problemas de fondo y que nuestro país lo tiene que enfrentar con valentía y con la inteligencia que nos caracteriza. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Muchísimas gracias, maestro. Rafael Barajas Durán, estamos viendo toda esta circunstancia, independientemente de lo que usted quiera o no abonar sobre el tema, hay mucha rebatinga en intereses hacia el interior del país, pero también hacia el exterior. En este contexto, es muy importante el ejemplo que ha dado el pueblo de México en no solamente haber asumido el voto que se dio en 2018 para la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ha asumido la conciencia de acompañar a un gobierno por el cual votaron y que esperábamos muchos mexicanos desde hace muchísimo tiempo. En este tenor y en esa consecuencia, ¿cuál es la
la lectura que usted tiene debido a un tema también que yo le pediría a Ceci, que me comentaba y nos comentaba en la mesa antes de entrar al aire, sobre el estar participando constantemente en asuntos que nos atañen a todos y en la importancia de crear esta conciencia como es la revocación del mandato, que no solamente será para ahorita ratificar lo que cada quien quiera, desea votar, ¿no?, por el presidente Andrés Manuel López Obrador o no, pero de alguna manera esto va mucho más allá de este sexenio. Esta es una circunstancia de un paso verdadero a la democracia para que cualquier personaje que en el futuro encabece el Ejecutivo, bueno, pues que pueda ser removido en el tercer año si la gente y el pueblo verdaderamente no están con ellos. Lo mismo pues hay que hacer en general, ¿no?, en los tres poderes. Pero bueno, maestro querido, ¿qué opina usted? Mira, yo creo que lo que está planteando el maestro Rodolfo Sánchez Mena es súper importante y nos obliga a revisar un tema que es delicado, que es que al final de cuentas el país sigue en debate, el país está a discusión y está el debate por la nación, hasta donde yo puedo ver, se lleva a cabo claramente en tres terrenos. El primero, parece mentira, pero pues es el de la obra. Sigue siendo una cosa muy concreta, es el tema de cómo se hacen las cosas, cuándo se hacen las cosas, qué infraestructura se le va a dejar al país. Se acaba de inaugurar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y vimos todo el barullo que se armó alrededor de esta inauguración, con sectores de la oposición diciendo que era una barbaridad, que el aeropuerto estaba muy feo. Entonces, muy chistoso porque empezaron diciendo que el aeropuerto no era viable y ahorita ya su último argumento es decir que es una central avionera, que ya está ahí, llega todo. En cambio, del otro lado, pues, hay que decir, las obras que están en litigio son básicamente tres: el aeropuerto, el tema de Dos Bocas y, por supuesto, el asunto del Tren Maya. Revisamos, por ejemplo, el tema del aeropuerto y pues cada día sale nueva información que te habla de que pues el proyecto que se estaba haciendo en Texcoco era absolutamente inviable. Hay que ver, hay que hacerle un seguimiento a todo lo que publicó el ingeniero Javier Jiménez Espriu, que habla de cómo la edificación del aeropuerto de Texcoco era absolutamente absurda. Era un aeropuerto que no iba bien, que no era un proyecto que tampoco estuviera financiado por capital privado. Una de las cosas que él plantea en su libro es muy impresionante, y es que el sector privado no le había metido un centavo a este aeropuerto, lo cual pues es echa por tierra aquel discurso fantástico que decía que se iban que íbamos a espantar a los inversionistas, ¿no? Y que además plantea que este aeropuerto no tenía para cuándo acabar. Plantea que se habían proyectado, se había proyectado que este aeropuerto costaba 60,000 millones de pesos, y cuando se canceló el presupuesto estaba en 305,000 millones de pesos, se había multiplicado por 5, y solo para la primera fase, ¿no? Y la segunda fase no estaba considerada, y se hablaba de otros 10,000 millones de dólares, ¿no? Era verdaderamente un pozo sin fondo. Y además, no solamente el dinero no tenía fin, sino que el tiempo tampoco estaba claramente establecido. Se hablaba de que si todo iba bien, la primera fase acabaría al final de este sexenio. Y luego viene el tema de Dos Bocas. Está claro que es importante que México, sobre todo en este contexto internacional volátil que también maneja el maestro Rodolfo Sánchez Mena, ¿no? En este contexto internacional volátil, que de repente el petróleo sube y el costo de las gasolinas sube, pues se vuelve importantísimo que México efectivamente pueda pues ser autosuficiente en gasolinas. Imagínate lo estratégico que se vuelve el tema de Dos Bocas.
Y luego finalmente está el tema del Tren Maya, que en realidad pues es un proyecto que busca detonar el crecimiento del sureste del país. Y este es uno de los temas. Otro de los temas que están a debate por en debate por la nación es el tema de la luz, de la soberanía eléctrica. Ya vimos cómo todos los argumentos que sacaron los señores de la oposición eran absolutamente insustanciales. Ya ni siquiera están debatiendo, ya ni siquiera están haciendo el esfuerzo por plantear sus argumentos en la televisión o en sus propios periódicos. Ya nadie defiende el proyecto de eléctrico, y por eso se tuvo que ir el debate a nivel internacional, y por eso lo llevaron al Parlamento Europeo. Ahora, ya se va a aterrizar este debate. Nos acaban de informar que las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados van a circular el proyecto de dictamen de materia eléctrica el lunes 4 de abril. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el debate sobre este tema ya está a la vuelta de la esquina. Y el otro tema, que es fundamental para lo que sigue, es un tema que tiene que ver con el tipo de democracia que queremos en este país, y es el tema de la revocación de mandato. Y aquí lo que estamos viendo es el enfrentamiento de la gente que busca la revocación de mandato con un instituto electoral que está poniendo absolutamente todas las trabas para que esta revocación no se haga, para que este procedimiento no se lleve a cabo. Y todo esto, por supuesto, va envuelto en un frente que lo engloba todo, que es, por supuesto, el frente mediático, el frente de la opinión pública. Maestro, ¿qué le parece si vamos a un corte? No tardamos, regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en la frecuencia de la pluralidad, donde la libertad de expresión, el derecho a la información y el respeto a las audiencias es verbo. Aquí es verbo y usted lo constata porque hay pluralidad. Estamos escuchando al maestro Rafael Barajas Durán, @FisconMonero, maestro querido, precisamente sobre estos temas que la llamada oposición, la denominada oposición, que en días pasados me corrigió el maestro, muy bien hecho, don Rodolfo Sánchez Mena, que más que bien son intereses golpistas, ¿no? No es una oposición porque no hay planteamientos reales, no hay cuestiones que aporten al país, sino es un golpeteo, son golpistas, intereses golpistas. De alguna manera vamos dando cuenta que ellos hacen su esfuerzo, hay una fuerza mediática tremenda, la estamos viendo a nivel internacional también, y pertenecen a esos intereses de poder, pero vemos que también esto ha picado, digamos, la cresta y ha fomentado una cultura ciudadana de participación verdadera, no solamente del día del voto ir. Me refiero al día de voto de elecciones, ¿no? Y entonces lo seguimos escuchando, estaba en estos temas y lo seguimos escuchando, maestro, disculpe. No, es decir, yo creo que está está en disputa la nación. Es algo que es curioso porque no se acaba de entender. El maestro Enrique Pastor tiene razón. Se necesita que esta disputa por la nación se generalice, que mucha gente le entre al debate, que se abran además las posibilidades de que este debate se dé de manera abierta y se dé de manera franca. Y el maestro Rodolfo Sánchez Mena nos estaba recordando ahorita también que la semana entrante pues se va a plantear, va a circular el proyecto de dictamen de la iniciativa presidencial, y hasta donde yo entiendo se va a volver al debate público el 11 de abril, ¿no? Y la intención es en la Cámara, y la intención es aprobar el dictamen en fechas próximas para después regresarlo al Pleno, donde sería votado el día 13. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que la hora cero para el debate sobre la reforma eléctrica ya está cerca. Y pues necesitamos, entre otras cosas, que el debate siga siendo un debate que sea asumido por el grueso de la nación, que la nación entienda que en este debate va parte de su futuro y que tenemos pues que entrarle, ¿no? Que tenemos que echar
que activar la movilización a favor de la reforma. Por eso, yo aquí lo dejaría. Gracias, maestro querido. Bueno, pues yo quiero agradecer a Cici Camelot, gracias Cici querida, @Cici_Camelot, que nos manda a saludar, dice que siempre escucha el programa y que pues nos manda cariños a todos. Gracias lo que me dice Cici querida y a todos nosotros. Igualmente, gracias compi querido, @compi1570, dice que es un programa excelente. Gracias a todos quienes participan. Muchísimas gracias a @Raba Miranda, gracias Raba, y también a Andrea López Obra, ese es su Twitter. Gracias Andrea querida, a Ray León 1515, gracias, muchísimas gracias. Carlos Aguiar querido, @Carlos A. Jiménez 4, gracias Diana 40929662, gracias Diana querida, gracias Alex Arroyo queridísimo, @Alex Arroyo CBA, muchísimas gracias, @Pizarrincito, muchísimas gracias Pisa querido, a Filipo Cádiz, un abrazo Filipo querido, muchísimas gracias. Y bueno, pues también al maestro Octavio Vélez Asensio, @Ovélez A, gracias a Prometeo Nuclear, gracias Prometeo querido, gracias a Joseph, muchísimas gracias a nuestra queridísima Perla Tapatía, @Perla Tapatía, quien tanto extrañamos. Bueno, queridos amigos, pues continuamos. Yo les pediría, maestros, lo que se haya quedado en el tintero, si fueran tan amables, para que puedan participar ustedes cuatro. Adelante, maestro don Enrique Pastor. Bueno, que efectivamente la desinformación sigue prevaleciendo en el ámbito del conocimiento nacional. Quiero citar nada más como punto de referencia la manera en que se malinforma. Recordar cuando Leo Zuckerman, para ponerle el nombre y apellido, cuando se habló de la descentralización de Pemex a la isla del Carmen, definió Ciudad del Carmen como una islita con un hotelito y con 2 callecitas pavimentadas. Cuando se da ese tipo de información, independientemente del nivel de ignorancia y de mala fe, pues esto permea en la gente que escucha lo que no conoce. En la península de Yucatán no solo es Cancún ni la Ribera Maya, la península de Yucatán es parte de este país y tiene que ser integrada en esta gran obra magnífica que hoy detonó nuevamente el escarnio, porque se le cambió la ruta a los que ya se habían apoderado de terrenos, se habían desplazado a las gentes y estaban haciendo magníficos negocios del desarrollo particular. Nunca han pensado ni en la ecología, ni en el entorno, ni en el desarrollo integral. Gracias, maestro querido. Ceci Tapia, querida. Adelante, Ceci. Adelante, Celeste. Pues nada más recordarle a todos, primero, que el 31 se acaban los tiempos para presentar en tiempo y forma las declaraciones de las personas morales, y segundo, que por favor le pongan me gusta y sigan las redes del Club de Periodistas de México, Voces del Periodista MX y Voces del Periodista.mx, Facebook y en YouTube. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Pues agregar nada más a lo dicho por el maestro Rafael Barajas, la importancia del desarrollo del sur, pero no solo del sur, esto va a equilibrar al crecimiento, al desarrollo del país. Y estas obras de infraestructura estratégica, como lo es también la de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, son obras de carácter geoestratégico que van a aportar no solo para nuestro país desarrollo, sino para el comercio mundial. Esto es muy importante, Celeste. Muchísimas gracias, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Maestro Rafael Barajas Durán, si fuera tan amable. Lo que quisiera enfatizar, quisiera subrayar la importancia del asunto de la revocación de mandato. Es decir, la revocación de mandato se va a dar el 10 de abril. Hay que entender que es crucial que la votación sea importante. Es crucial, entre otras cosas, echar a andar este proceso porque es un proceso de democracia participativa directa.
que está abriendo las puertas, primero, a una democracia distinta a la que tuvimos, a la que se desarrolló en la era neoliberal, que era una democracia que estaba definida por el dinero. Entonces, sí es crucial, entre otras cosas, por eso, que impulsemos la revocación de mandato. Pero no solo eso, este proceso de revocación de mandato es uno de los pocos mecanismos que tenemos para ponerle, para que por fin aterrice este derecho, se vuelve una cosa concreta, y es uno de los pocos mecanismos que tenemos para ponerle coto, para ponerle límites al al poder presidencial en las próximas administraciones. Uno de los temas que tenemos en México es que el poder del presidente dura 6 años, es particularmente largo, y nos hubiéramos ahorrado muchos sinsabores en otros gobiernos si hubiéramos tenido la posibilidad de decirle al mandatario a mitad de su gestión: ya párale, no estás haciendo bien las cosas, no estás cumpliendo con lo que prometiste y estás cometiendo demasiados abusos. Entonces, es uno de los pocos mecanismos que hemos concebido para ponerle coto y límite al brutal poder presidencial. Y la otra cosa que también es muy importante, este proceso de revocación de mandato ha puesto en evidencia lo alejadas que están nuestras autoridades electorales de los procesos democráticos populares. A mí me parece todavía increíble que el principal obstáculo para que se lleve a cabo el proceso de revocación de mandato siga siendo el INE. Es decir, no va a ser fácil echar a andar este proceso. En primer lugar, lo mandaron a Domingo de Ramos, date cuenta de lo que eso significa. Es decir, son obstáculos a todo nivel. Van a poner la tercera parte de las casillas que pueden haber, pues nos están cobrando las casillas 3 veces más caras de las que nos cobraron el año pasado. Entonces son toda una serie de cosas que tenemos que revisar, y esto nos obliga, por supuesto, a la revisión de lo que es el INE hacia. Y nos lleva a la revisión de lo que es una reforma electoral. Gracias, maestro querido. Perdón, ya estamos de salida. Sigan en estas frecuencias, que aquí ya escucha plural y de esto se trata. Gracias, maestros de la mesa. Gracias, sobre todo ustedes, queridos amigos Radio Escuchas y Cibernautas. Un abrazo.